decir, la ansiedad es una alarma. Es ese sonidito que te dice, ay, tú tienes que revisar algo. No es nada más como que, pues, pero siéntate bien. ¿Tú crees que si yo pudiera sentirme bien, no lo haría? Después de varios episodios, yo dije, no, yo tengo que ir a alguien que me ayude. Hay que tomar la ansiedad en serio porque la ansiedad es un tema delicado. La salud mental no es un juego. Las voces de tu conciencia hoy te van a hablar. Solo los de mente abierta pueden entrar. Tal vez no estás listo para esto. Deja a un lado los tabúes. El podcast va a comenzar. ¡Hola! Bienvenidos al segundo episodio de nuestro podcast. No estás listo para esta conversación. Qué felicidad, no tenía idea que íbamos a llegar hasta acá, la verdad. Sí, después de esto no sabemos qué va a pasar porque nunca habíamos llegado tan lejos. No, la verdad no, nunca habíamos llegado tan lejos, pero la verdad qué felicidad estar en este segundo episodio con ustedes. Y súper felices de que se nos están acompañando, si les gustó nuestro primer episodio y si están aquí, pues los invitamos otra vez a ponerse cómodos, a ser parte de esta conversación con nosotros y a seguir en este proyecto que como ya hemos hablado desde el primer episodio, nace de la necesidad de tener esas conversaciones que pueden ser difíciles, caóticas, liberadoras, pero que al final nos ayudan a crecer o a trascender muchos temas. Sabemos que es difícil abrirse, es difícil tocar el ego, es difícil revivir experiencias, cuestionarse. Por eso los invitamos a tener esas conversaciones para los que a veces no estamos listos. Pero igual las vamos a tener y vamos a hacerlos partes a ustedes de eso con este nuevo episodio. Claro que sí, claro que sí. De hecho, hoy tenemos un tema bastante particular que para nosotros la verdad es bastante sensible. Sí. Sí, la verdad dudamos si hacer este episodio porque es un tema que nos afecta a ambas de distintas formas, pero quisimos abrirnos y compartirlo con ustedes porque sabemos que es un tema sensible para muchas personas también. Y sobre todo que es un tema súper común. O sea, creo que todos, es un tema en el que todos estamos de acuerdo, en el que todos lo estamos viviendo, pero todos creemos que somos los únicos que les pasa. Entonces creo que es parte de eso, ¿no? Es poder conversar, a hablarlo, y precisamente es un tema de la ansiedad. Dime que eres ansiosa sin decirme que eres ansiosa. Bueno, yo te puedo decir que quiero todo para ya. O sea, ya. Y no soporto no saber. O sea, a mí no me pueden decir, sí, yo te aviso. No quiero que me avises, quiero que me digas ya. Por favor, no puedo, no me hagas eso. No puede ser. Y tú, dime que eres ansiosa. Sin decirme que eres ansiosa. Ya, yo quiero es el logro. Yo quiero es el destino. A mí no me importa el camino, yo quiero es llegar. Yo el camino y ya. El destino me sabe. Entonces, vamos a hablar justamente de eso, de la ansiedad. De la ansiedad, vamos a compartir nuestras experiencias con esto, que la verdad en distinta medida ha sido complicado, pero también ha sido un aprendizaje para las dos. Claro, yo siento que ha sido como un barco de crecimiento de muchas maneras. Y de hecho es algo que yo toco muchísimo desde hace mucho tiempo. O sea, me encanta hablar al respecto porque me parece súper sanador. Por eso me encanta esta conversación, aunque nunca estoy lista, nunca estoy preparada. Yo sí creo que no estoy tan lista para esta conversación, pero la verdad yo creo que Kesli, bueno, tú lo hablas mucho en tus redes, eres una persona que los ha hablado mucho en tus redes, has sido bastante abierta con esto. Entonces, bueno, digamos que yo no estoy tan lista para esto, pero Kesli se ha abierto a esto, así que bueno, vamos a entrar en él. Digamos que te consideras, bueno, ya dijimos que somos ansiosas, pero ¿te consideras actualmente una persona ansiosa? La verdad es que yo sí. O sea, yo creo que la ansiedad es algo que está en mí y que está ahí y que no se va a ir. O sea, yo lo acepté así como tienes dos piernas y sabes que no es como un día donde te vas a empezar a pasar una, ¿no? Claro. No se me O sea, es una parte de ti. Sí, o sea, fue algo que yo acepté y yo aprendí a asumir como algo que está en mí. O sea, que simplemente yo tengo que aprender a vivir con eso y he tratado de abrazarla desde siempre. O sea, desde siempre no. O sea, trato de abrazarla de los últimos años porque entendí que era necesario. O sea, yo empecé realmente a sufrir de ansiedad hace muchos años. O sea, tenía aproximadamente no sé, unos 18 años aproximadamente, cuando yo empecé a sufrirla.
pero empecé con una ansiedad bastante clínica, ¿no? O sea, yo desarrollé muchos episodios con ataques de pánico, ataques de ansiedad, y llegó un punto donde decía, yo me estoy volviendo loca. O sea, Esto, yo no sé qué es, pero yo me enloquecí. yo lo que me estoy es volviendo loca. Claro. Y ahí empecé a decir, o sea, tengo que hacer algo, porque de verdad lo que sentía en ese momento era que me estaba volviendo loca, o sea, que yo estaba perdiendo la razón y que en algún momento eso iba a pasar. Claro. Y eso me empezó a generar muchos conflictos hasta que finalmente decidí ir al médico y comenzar realmente a diagnosticarme, a tratarme, a todo ese proceso que implica ya vivir un cuadro de ansiedad y hacer algo al respecto. Pero bueno, fue un proceso que inició así, pero ha sido mucho más complejo y que a lo largo de los años puedo decir, ya he aprendido a aceptarla como una parte de mí. Y sí me considero una persona ansiosa, incluso yo creo que como se me ve, o sea, muchas actitudes que tengo, sí lo soy, pero ya lo abrazo de una manera positiva, aunque a veces sea difícil de llevar, pero ya lo abrazo y sé que está ahí para mí. Yo no sé si tú te consideras de la misma manera. Yo la verdad, en este momento de mi vida trato de no denominarme como una persona ansiosa. O sea, yo, en mi caso, yo jamás me había denominado como una persona ansiosa. O sea, yo no sabía que tenía ansiedad hasta que nuevamente volvemos a esto, hasta que emigré, que dije que entré en momentos muy, muy grises de mi vida, o sea, en etapas muy oscuras. Y básicamente fui a terapia, que luego vamos a ahondar un poquito en eso, pero fui a terapia y me dijeron, ya, mira, es que tú tienes ansiedad. O sea, y eso lo ves en la forma como hablas, en la forma como te expresas, en que hablas muy rápido. Por eso es que yo trato de hablar más lento, trato de controlar un poco la respiración, porque yo sí me di cuenta que yo vivía como en una carrera, ¿no? Esto que decía de ti, que eras ansiosa, sin decirme que eras ansiosa y que yo quería nada más el logro, sí, anteriormente pues me iba mucho a eso. Ahorita trato de enamorarme más del proceso, más de lo que estoy haciendo, o al menos eso intento, ¿no? Entonces, ahorita no me denomino como una persona ansiosa, pero sí entiendo eso que dices de que normalmente pues eso es una parte de ti y es algo con lo que uno tiene que trabajar continuamente. O sea, yo creo que se puede trabajar, o sea, uno logra trabajar en eso. ¿Cierto? Sí, yo creo que sí, o sea, el punto es no quedarte en el hueco. O sea, por más que yo la acepte, es un trabajo continuo. O sea, no significa que yo la acepté y ahora todos son flores y corazones, de por sí me gustan las flores, y ahora ya no pasa nada, ¿no? O sea, es algo que comienzas a trabajar de muchas maneras. Y yo no sé cómo, o sea, me gustaría saber cómo fue ese momento de quiebre que dijiste, güey, o sea, yo tengo que trabajar en esto, o sea, yo tengo, no solo es que lo tengo, es que ahora tengo que hacer algo. Sí, en mi caso, mi momento de quiebre nuevamente fue cuando migré. Pero, o sea, yo migré y empecé a ver la vida muy gris. O sea, empecé a ver todo súper gris, ¿ya? O sea, yo en Venezuela era como una persona bastante positiva. Ahorita veo, o sea, ahorita reviso y yo sé que antes de emigrar también era una persona bastante ansiosa. Por cómo hablaba, también era así bastante orientada al logro, también bastante las cosas para allá. Siempre soy una persona bastante como de resultados. Siempre soy una persona que habla muy rápido. De hecho, ahorita también puedo hablar muy rápido, pero me estoy haciendo consciente hasta de esa forma de hablar. O sea, trato de concientizar un poquito ahí. Pero digamos que cuando migré, específicamente, fue que empecé a caer en un momento muy, muy gris de mi vida. Okay. O sea, de hecho, yo siento que me enemisté con el universo. O sea, yo en Venezuela era una persona como que súper positiva. O sea, era así como que súper positiva, de que todo me iba a ir bien, estaba fabuloso con el universo, estaba como en mi cajita de cristal, de que todo era perfecto. Y luego migré y dije, la vida no sirve. O sea, esto todo mal. O sea, yo dije, no, esto no era lo que yo pensaba. Y no esto de la migración, sino la vida no era lo que yo pensaba. O sea, la vida es bien dura, la vida es bien difícil, o sea, la vida es bien complicada. Y me empecé a meter en aguas muy profundas. De hecho, yo creo que yo misma empecé a escarbar. O sea, mientras más me metía, yo creo que yo más buscaba escarbar en esas aguas. O sea, tú dices lo de la vida gris y siento que es como este contraste de cómo estamos vestidas. O sea, esta era Vicky en Venezuela y luego esta fue Vicky. Claro, si lo ves en colores, yo o sea, esto en mi cabeza. O sea, exacto. Yo de hecho, cuando migré, que creo que lo hemos conversado, empecé a meterme mucho en el tema de la filosofía, ¿no? Y yo creo que eso me terminó de hundir. Pero Vicky, o sea, estaba en el limbo y ella en vez de ir hacia, no, yo quiero ir más abajo, yo quiero ir más profundo, yo quiero ir a esa profundidad hasta que toqué el fondo, ¿no? O sea, yo toqué así el piso, el fondo así hasta adentro, o sea, yo escarbé hasta adentro.
Entonces, sí creo que fue un proceso bastante complicado. Yo misma me metí en esas aguas bien profundas, empecé a meterme en la onda de la filosofía, empecé a ver todo el tema del mundo, me enemisté con el universo, la vida no tiene sentido, nada está así. Y empecé a caer no solamente como en ansiedad, sino también creo que fue como hasta un punto de depresión, porque yo de verdad sentía que yo a nada veía colores, o sea, de nada. De hecho, me acuerdo cuando nos conocimos que nosotras, pues, la verdad, chocábamos un poco, ¿no? O sea, no éramos tan amigas, o sea, realmente chocábamos un poco porque tú eras una persona bastante positiva. Sí, o sea, yo de verdad era como todo el universo es perfecto y el universo conspira a mi favor. El universo conspira a mi favor para que todo salga bien. No, el universo no conspira para ti, para que pase nada, tú estás loca. Y siempre era así, o sea, yo con mi positivismo, o sea, tal cual, la ropa lo expresa muy bien. O sea, así era en ese momento. En el próximo episodio me voy a vestir de rosado. Sí, yo no tengo ropa negra, así no puedo decir nada, pero de verdad era así, o sea, se sentía muy fuerte el contraste y creo que al final eso de alguna manera después me hizo encajar, pero era bien fuerte en ese momento. Sí, era bien heavy. Entonces sí, yo creo que eso fue ese fue mi punto de quiebre, ¿no? Ahí fue donde yo empecé como a darme cuenta que tenía un problema. Y después de tantos problemas, o sea, después de tantos huecos, dije así como que no, yo necesito salir de este hueco. O sea, porque yo era así que era de las personas que se metía en el baño para llorar. Qué horrible contar esto. Pero era una persona que estaba en el trabajo y se metía en el baño 15 minutos a llorar. O sea, yo podía pasar yo podía ir 15 veces al baño en una mañana. No en un día, en una mañana. Yo hice 15 veces en una semana, claro. No, en una mañana. Y era que me sentaba en la poseta a llorar así, a llorar. Entonces, eso fue lo que me hizo. Yo dije, no, yo después de varios episodios, yo dije, no, yo tengo que ir a alguien que me ayude. Yo tengo que buscar ayuda. Esto no puede ser para mí, o sea, yo tengo que buscar ayuda. Wow. Pero ya, o sea, creo que ese punto así en el que tú has sido bastante positiva, bastante aura de luz, así como que siempre con una aura así como que no, yo soy súper positiva, el universo conspira a mi favor. ¿Cómo es que eres una persona ansiosa? O sea, ¿cómo es tu tipo de ansiedad? Porque si ves mi tipo de ansiedad es como, por lo que estoy hablando, o sea, como lo veo, es como un poco de ansiedad depresiva. Por como la tenía yo, ¿no? Si puedes contar la tuya, como más o menos cómo es tu ansiedad. Yo creo que sí puede ir hacia ese lado un poco depresivo, porque sí me pasa, pero es como... Nosotras diagnosticándonos, ¿no? Ansiedad depresiva. No, pero en mi Con caso... responsabilidad. En mi caso, con responsabilidad, yo como comenté, sí, cuando empecé a vivir la ansiedad, ya la tenía a un nivel muy clínico y yo tuve que ir al médico, o sea, yo tuve que ser diagnosticada con un trastorno de ansiedad generalizado, hacerme los exámenes correspondientes, entender por qué la tenía, todo eso. Sí estaba un poco ligada al tema de la depresión, pero hay varios quiebres en este punto, ¿no? Y entra una persona demasiado importante en mi vida que es una de mis mejores amigas. Cuando yo conozco a una de mis mejores amigas, ella es incluso más positiva que yo. Güey. Tal vez hasta el doble. O sea, ella de verdad es una persona muy positiva. Y yo, Pero ya da un nivel de positividad tóxica. no, sino que es una persona que simplemente es muy Porque hay feliz. personas, eso también es importante, hay personas Sí. que son positivas tóxicas. El positivismo tóxico no, eso sí no va conmigo. Pero ella más que, ella ligaba entre lo positivo y ser una persona como muy feliz. No sé si necesariamente era porque era muy positiva, pero ella era una persona demasiado feliz. Ella de verdad siempre estaba feliz y a la misma cosa la hacía feliz. Y cuando yo la conocí, yo siento que aprendí a ser feliz. O sea, o al menos intentarlo en el diario. O sea, no verlo como una meta inalcanzable, sino en mi día a día intentar ser feliz con las pequeñas cosas. Y siento que es algo que lo aprendí de ella y que amé demasiado de conectarme con ella como persona. Y bueno, ahí empezó un poco mi onda de empezar a ser más positiva, de tratar de ser más feliz y todo eso. Y casualidad, yo creo que fue el mismo año que yo conocí a mi mejor amiga, porque era mi mejor amiga de la universidad, o tal vez el año anterior, empiezo yo con los episodios de ansiedad. Y bueno, precisamente es ella quien me recomienda el doctor, porque su mamá trabajaba ahí y todo eso. Y bueno, eso influyó también a que sea una persona que me dio demasiado soporte en ese momento y me cambió la vida en ese aspecto de ser más feliz y ser más positiva. Pero también empecé a estar en muchas otras actividades y a descubrir y empezar a tantear todos estos conceptos que pueden ser un poco etéreos o poco difíciles de manejar, que es el tema del ser.
de trabajar el alma, de todo eso que existe, que algunas personas lo pueden ver de una manera como que cero que ver, o sea, súper irreal, pero empecé como a tantear todo eso a raíz de diferentes actividades, de acercarme a lo que era el coaching, a entender que hay que trabajar en uno, o sea, Claro. ir entendiendo todos esos conceptos de los que nadie nunca me habló, porque yo, a pesar de que empecé a ir al psiquiatra, todavía esos conceptos eran un poco raros, era como que sí, tienes que venir a terapia. Y yo, bueno, que yo voy a ir a conversar contigo, Claro. pero también entender que tenía que abarcar pues muchísimo más. Y eso hace que mi manera de empezar a lidiar con eso fue empezar a transformarme en una persona realmente positiva, porque el problema es que estaba sumida en una negatividad gigante y tenía que salir de eso. Y bueno, cuando caigo en este hueco de una ansiedad muy fuerte, diferentes ataques de pánico, etcétera, que voy al doctor, que paso por todo ese proceso, tengo un momento de quiebre demasiado heavy porque coincide este diagnóstico, todo este proceso, con que me rompen el corazón. O sea, me hicieron un ghosting Peor. horroroso. Entonces, Todo mal. o sea, todo mal No con el hagan ghosting. ghosting. No hagan ghosting, amigos, porque ustedes no saben qué está pasando en la persona en ese momento. No hagan Feo, eso. no hagan ghosting. Y creo que mi vida se quebró en ese momento. Y nunca ¿Tú has hecho ghosting? yo sí creo que he hecho. O sea, de repente ahorita no estoy tan consciente, pero yo creo que sí he hecho. No, ya, bueno, ahorita que somos unas personas más Pero no lo conscientes- voy a volver a hacer, se los Qué feo. prometo. O sea, No. si a alguien que me está viendo le hice ghosting, de Perdón. corazón lo lamento y yo les juro que no va a volver a suceder. Yo no. La próxima ni siquiera respondo los mensajes. No, así no era. Perdón, Pero es que no voy a hacer ghosting. Esto lo cortamos, ¿no? Ya. Bueno, para continuar. En ese momento sí, o sea, tuve que ese quiebre demasiado heavy porque tenía 18 años, me habían roto el corazón por primera vez en mi vida y tenía esto que ni siquiera sabía yo qué era y decía, Dios mío, mi vida está a terminar, o sea, hasta aquí llegué, o sea, de aquí yo no Y es sabía. que es así, porque uno cuando está en ese momento ve la vida muy gris. O sea, ves la vida muy gris y esto es importante, ¿ya? Porque a ti te pasó con tu amiga, que tú lo viste como algo positivo, pero a mí me pasaba que yo estaba en ese momento muy gris y veía muchas personas positivas a mi alrededor y yo decía, ¿cómo pueden estar tan felices? ¿Por qué? ¿Por qué son tan felices si la vida es tan horrible? O sea, ¿cómo la gente puede ser tan feliz en esta vida tan horrible? O sea, yo no entendía cómo la gente podía estar tan feliz. Entonces, es importante ver, porque también veo que muchas personas pues pasan por eso, que cuando uno está en ese momento, ve la vida muy gris, ve la vida muy, muy chimba, muy fea, y no es nada más como que, pues, pero siéntate bien. ¿Tú crees que si yo pudiera sentirme bien, no lo haría? ¿Tú O sea, crees de que verdad. si yo pudiera sentirme bien pasara tanto tiempo en el baño llorando, güey? O sea, de verdad, nunca lo había pensado. Gracias. Gracias. O sea, a mí no se me había ocurrido estar bien. No, Más gracias por tu recomendación. ¿Tú crees que si yo pudiera sentirme bien, iría en el bus llorando? ¡Qué vergüenza! Que eso es lo más indigno. Y yo estoy casi segura que a la mayoría de personas, sobre todo a las personas que han emigrado, yo creo que a todos les ha pasado. La de llorar en el bus porque no te puedes contener. Y me parece tan indigno. O sea, de verdad como lo más indigno. O sea, a veces terminas llorando porque tienes demasiado contenido y sigues llorando porque te da demasiada vergüenza estar llorando en el bus y es como no te puedes detener. Claro, es muy fuerte. Es muy fuerte Horrible. salir de ese hueco. Pero también, ¿tú crees que uno lo busque? O sea, ¿tú crees que sea como que uno busque ese hueco porque a veces el alma como que necesita trascender de cierta forma? Yo sí lo creo. Yo soy una persona súper creyente de este tema de alinearse con el universo, del alma, el ser, y por el tema del coaching, que lo voy a repetir bastante porque soy como una embajadora del coaching, porque a mí me ha servido. Entonces, yo La sí, verdad sí, vayan a... por favor, Vayan lo a que terapia, a lo que terapia. funcione. Ustedes siempre buscan ayuda. Lo importante es que busquen ayuda. Como a ustedes les funciona, pero busquen ayuda. Y a través de eso, yo sí creo que el alma busca las cosas cuando necesita trascender, de alguna manera u otra. O sea, tu alma, hay cosas que tú vives que dices, pero ¿por qué yo me metí en ese paquete? Yo quiero entender esto. O sea, ¿tú crees que mi alma necesitaba que yo me metiera en este hueco? Yo sí creo. ¿Tú crees que tu alma estaba buscando tu hueco y cada alma está buscando que se metan así en un hueco de ansiedad? Bueno, no sé si de ansiedad, precisamente porque la verdad me parece bastante fea, no me parece una experiencia bonita. Sí, Pero creo yo que no. Pero yo sí creo que el alma necesita pasar por esos procesos para lograr trascender, porque yo ahorita lo veo ese momento, me acuerdo de ese quiebre, pero recuerdo que después de ahí, o
sea, bajé al fondo, al fondo, y nunca se me olvida esta experiencia de tener que levantarme de mi cama, estar llorando así a mares, porque no sabía hacer otra cosa que llorar, y tenía que salir ya, y obviamente no podía salir llorando porque, ¿qué iba a decir la gente, no? Entonces me acuerdo claramente que fue un momento en el que me levanté porque tenía que salir, pero me miré al espejo, con mis ojitos hinchados y limpiando de mis lágrimas, pero dije, ya, o sea, ya pasó, pero ahora me van a conocer, o sea, porque aquí vengo yo. Claro, pero fue después también que fuiste a terapia, no fuiste tú solo. No, fue el momento, o sea, fueron demasiadas cosas. Primero que cada vez que a uno le rompen el corazón, uno se... Te potencia. Pero casi siempre pasa eso, porque esa es como mucha energía contenida dentro de ti, porque hay mucha tristeza, porque hay mucha rabia, pero al final esa energía tú también la puedes transformar. Y creo que me pasó en ese momento, entonces era como la terapia, y en mi caso, yo no solo es que empecé la terapia porque, como era una ansiedad clínica, yo tuve que comenzar a tomar medicamentos. Yo empecé un tratamiento de ansiolíticos y antidepresivos en ese momento, pero empecé a crecer, o sea, empecé con un trabajo nuevo, empecé con ropa nueva, empecé a verme diferente, a hablar diferente, a tener más presencia, o sea, antes de eso yo era una persona pseudo apagada, que podía pasar de repente desapercibida, pero después de eso yo dije, ya va, o sea, no va a haber ningún sitio donde yo llegue que la gente no se dé cuenta que llegué yo. Claro, después de algún tiempo aprendí a controlarlo porque me di cuenta que no tenía que ser tan así. Claro. Pero en ese también momento, aprendes a graduar, o sea, son como picos. claro, es como que tú tienes que subir y después dices, no, ya va, de repente tan arriba Un no es. equilibrio, un equilibrio. Vamos a dejarlo más abajo, más equilibrado. Pero en ese momento es como que yo dije, voy con todo y tuve que, o sea, crecer demasiado rápido en ese momento. Y al final, ahorita tengo un sentimiento de agradecimiento muy grande porque yo siento que no sería la persona que soy ahora si yo no hubiese vivido eso. Me hubiese costado más. O sea, siento que eso me forjó carácter, me enseñó demasiadas cosas y sobre todo me empezó a enseñar a que tenía que trabajar en mí. Totalmente. Porque totalmente. es que si yo no vivía eso no iba a pasar. Totalmente. O sea, yo no lo iba a buscar de la misma forma y lo necesité en ese momento. Y bueno, o sea, no es como que pensé que estaba, que se quedaba. Claro, por supuesto. Pero bueno, aprendí a lidiar con eso a lo largo del tiempo e incluso, bueno, algo que yo hice que está totalmente no recomendado, lo digo con responsabilidad contando una experiencia, pero es algo que no se debe hacer. No, Siempre hay que no. buscar ayuda y hay que respetar esa ayuda y hay que respetar tus procesos, pero algo que a mí me pasó fue que me cansé de los medicamentos y un día simplemente decidí no tomarlos. O sea, fue un acuerdo de mí conmigo misma y dije, no quiero más Tú esto. te diste de alta, pues. Sí, yo me di de alta y esto es algo que no se debe hacer y lo repito miles de veces, fue algo que yo necesité hacer en ese momento, muy joven, muy inexperta, muy desesperada, muy nueva en el tema, y lo hice y los dejé y empecé a ir como por otro tipo de ramas un poco más del trabajo personal, de aprender, de conocer lo que era la meditación, de conocer más lo que era el coaching. Pero ahorita que lo dices, entonces es también buscar lo que te funcione a ti. Exacto. Porque a veces también Pero igual no tomar- se den de alta nunca No, ustedes solos. No. Busquen ayuda. Busquen ayuda. Pero también tomar pastillas es muy fuerte porque me imagino que, no lo sé, pero me imagino que el tomar pastillas también te noqueaba. De alguna forma. Claro. O sea, era como que también te... Es que al inicio tú las necesitas y te ayudan a sobrepasar de todas maneras la situación y las crisis. Pero llega un momento donde yo me sentía que me despersonalizaba. Claro. Porque yo la verdad, y a lo mejor se nota incluso en la forma de hacer los videos, es que soy una persona como súper explosiva. O sea, tengo una personalidad como súper fuerte, soy como súper avasallante y hablo Claro. súper fuerte y me gusta reírme fuerte y me gusta vestirme de colores y soy como así y también soy una persona como que le gusta mucho llevar la contraria y pelear, no sé qué. Y soy muy Te encanta así. pelear. Sí, es verdad. O sea, yo digo pelear es mi pasión. Ok. No considero que sea algo positivo, pero es algo parte de mí. Y en ese momento yo me empecé a despersonalizar. O sea, yo sentía que la vida me daba un poquito igual. Y no me daba un poquito igual de que la vida era ligera. Era como que nada me pasaba. O sea, nada me ponía ni demasiado feliz, pero nada me enojaba. Claro, fue como que te llevó a O sea, me llevó a un estado demasiado lineal. Y como yo soy tan así como que es emocional necesario abierta, también, sí, porque también- necesitas regularte. Claro. Pero llegó un punto donde decía, esta no soy yo no puedo seguir siendo alguien que no soy, no Quiero quiero. caminando en la calle como un cuerpo sin alma, ¿sabes? Así como... Es como, estás ahí y no te reconoces. Y yo dije, Dios, yo no puedo hacer esto, yo no quiero. O sea, yo quiero estar bien, pero siendo es yo. un proceso necesario.
100%, o sea, porque en el momento lo necesitas y yo en verdad no tenía otra opción porque, nuevamente, o sea, y es algo que siempre voy a recomendar a todas las personas en cualquier aspecto en cualquier área de mi vida, que siempre tienes que buscar ayuda y ayuda profesional. O sea, hay algo que hay que entender que es súper cool tener conversaciones con amigos y desahogarte, pero hay que tomar la ansiedad en serio porque la ansiedad es un tema delicado. La salud mental no es un juego. No es un juego. Y así como una fiebre o una enfermedad fuerte, tú no es como que no te dices, no, pero siéntete bien, pero ¿por qué tienes fiebre? Porque tengas fiebre. Entonces, de la misma forma, hay que ser responsables y yo siempre digo, recomiendo, hay que buscar ayuda, pero ayuda profesional de personas que te puedan ayudar. Hay que buscarse un soporte de un grupo, ¿no? Un grupo de amigos con los que también conversar, con los que salir, con los que puedes drenar, pero también buscar ayuda profesional porque, ¿qué pasa? A veces los amigos, las parejas, la familia o las personas que tengan, puede ser bastante insensible ante esto, entonces es lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, puede ser así como que, pero siéntete bien, pero no pueden entender cómo tú te sientes así como que, ay, pero esta persona sí es dramática, o sea, no es tan grave, mira, me pasa lo mismo y yo estoy bien, o sea, yo estoy para adelante, entonces eso también te puede hacer caer más, así como que ves a la otra persona que está tan bien, es lo mismo, no ves a la otra persona que está tan bien y que puede estar pasando por lo mismo y dices así como que, pero ¿por qué a mí me afecta más? Y te frustras, porque es como, es que no puedo. No O puedo. sea, yo quiero, pero no puedo y te genera mucha frustración. Claro. Porque dices, Dios mío, me rompí, yo soy un ser humano roto, o sea, Claro. yo vine defectuoso, no puedo. Claro. ¿Y cómo entonces empezaste, o sea, como para puntualizar, cómo empezaste a lidiar con la ansiedad? O sea, ¿cómo fue ese punto donde dijiste, ya voy a empezar a lidiar con la ansiedad y pasó? Bueno, digamos que no pasó porque sigue pasando. Pero ¿cómo empezaste a lidiar? Pero en ese momento, vuelvo otra vez con el coaching. Empecé a hacer terapia, o sea, empecé a hacer sesiones de coaching, pero empecé a ir mucho hacia adentro. O sea, antes yo vivía mucho en el conflicto, en el me hicieron, en el mundo está en mi contra, en las personas son mal conmigo, en el me rompieron el corazón porque esa persona es tal o cual cosa. Vivía mucho en ese conflicto y el coaching me hizo cambiar completamente el espectro a empezar a mirar hacia adentro. O sea, fue como agarrar un espejo y decir, ya va, es que las cosas, o sea, lo que está pasando aquí adentro. No está pasando de afuera, no está pasando por otras personas o por lo que las otras personas hagan. O sea, porque al final eres tú quien elige cómo las cosas te afectan, 100%. Y fue eso, o sea, empezar a mirar hacia adentro, a trabajar en mí, a sanar heridas muy profundas. Porque es algo que no te dicen del trabajo personal. Que Claro. no es, o sea, no es simplemente levantarte y decirte, ay, no, pero quiérete, pero trátate bien, pero trabaja en ti. Claro. ¿Pero qué es trabajar en ti, Gladys? Respóndeme. ¿Qué es trabajar en ti? Ah, es ensuciarse. Claro. O sea, Es yo... meter las manos en el barro y el barro eres tú por dentro. Exacto. Porque tienes un lodo por dentro. Y cuando estás así tienes lodo por De dentro. todas maneras. Y hay una frase que a mí me gusta mucho de un libro que se llama Bajo la misma estrella, que era como que el dolor demanda ser sentido. Ya yo soy así de romántica, ya, para que sepan por si acaso. Y es verdad, o sea, yo digo que es como cuando te haces una herida física y esa herida tiene que sangrar. O sea, Claro. antes de que esa herida haga costra y empiece a hacer cicatriz, esa herida tiene que sangrar. Y si sangra, tiene que doler. Porque así funciona. Y después de que duele, después de que sangra, ahí empieza un proceso de costra, de cicatrizar y de todo Lo lo mismo demás. pasa por dentro. Pero tiene que doler y eso pasa con el trabajo personal y me pasa Claro. mucho con la ansiedad, que hay cosas que digo, wow, o sea, esto duele mucho, es muy heavy para mí de soportarlo, pero tengo que decir, lo voy a hacer, porque tiene que doler, porque tiene que sangrar y tiene que calar para que tú lo puedas sanar y muchas cosas, o sea, tienes que iniciar procesos muy profundos, o sea, no te puedes quedar en la superficie, no es nada más lo que te está pasando hoy, es lo que te viene pasando hace muchos años, en las cosas que no lloraste hace mucho tiempo y que en algún momento tiene que salir, Claro. porque eso tiene que salir de tu cuerpo. Y creo que esa es como la forma en la que yo pude lidiar con la ansiedad Claro. y que sigo haciéndolo hoy en día porque es un proceso que no termina, porque
a veces vuelve. O sea, hay veces que de la nada puedo estar sentada trabajando en mi computadora y puedo tener un ataque de ansiedad que puede tener tal vez ninguna explicación o tal vez miles de explicaciones, pero sucede. O sea, no es un chip que yo puedo sacarlo y decir, ¿sabes qué? Esto no me va a pasar más nunca. Está ahí y de alguna forma también me celebro eso. O sea, cuando un episodio, un ataque de ansiedad viene y lo puedo manejar de otra forma o lo puedo superar más rápido. Claro, o sea, cuando llega ya yo sé, aquí está pasando. Claro. Pero ha sido todo eso, el conocerme precisamente, el saber estar pendiente. Y algo que una vez leí que fue una manera que yo pude definir completamente la ansiedad y es como ya el aprendizaje final, es que una vez vi un texto en Facebook, la verdad no lo tengo acá, pero lo recuerdo en grosso modo y lo que decía era como describía un poco el sentimiento de ansiedad y al final la conclusión era decir que la ansiedad era la forma en la que tu niño interior te pedía que hicieras algo diferente. Entonces, para mí, la ansiedad empezó a significar eso. O sea, yo le empecé a dar esa connotación, a decir, la ansiedad es una alarma. Es ese sonidito que te dice, aquí tienes que revisar algo. Como cuando tienes un carro. No sé si te ha pasado, pero un carro a veces cuando tiene un cierto sonido, te empieza a indicar algo. O sea, no sé, que le falta aceite, que un llanta se espichó, algo así. Y para mí eso pasó a ser la ansiedad. O sea, es como cuando viene digo que Claro. no es que llegó y uno que hay que ya empezar sabe a trabajar cuando, algo. claro, y no es que deja de pasar, o sea, uno ya sabe cuando viene. En mi caso yo también ir a terapia fue como mi punto de quiebre para empezar a mejorar, pero también para mí muy importante fue empezar después de la terapia, empezar a incluir hábitos saludables en mi vida, que también me ayudó este proceso personal de trabajar en mí y todo esto, pero a veces yo eso también lo veía como absurdo antes, ¿no? Así como que, ay, sí, incluye esto en tu vida que te va a hacer mejor, incluye hábitos, haz yoga, medita, respira, porque no respiraba, o sea, yo no respiraba, era que se me trancaba el pecho y no podía seguir respirando. Pero la verdad es que a veces desmeritamos esas pequeñas cosas porque pensamos que son absurdas, que las personas las hacen porque son bobas o algo así, y realmente te pueden hacer mucho bien. ¿Y qué hábitos ya específicos o tangibles puedes compartir que incluiste en tu vida para mejorar tu ansiedad? Específicamente a mí me sirvió mucho empezar a hacer yoga. Bueno, siempre me ha gustado mucho el tema del yoga, el tema de esta parte de trabajar tu cuerpo, pero no a nivel físico así de ejercicio, sino el yoga te ayuda mucho a la respiración. O sea, no solamente te ayuda a trabajar tu cuerpo, sino que te ayuda a respirar mientras estás trabajando tu cuerpo. Entonces a mí me ayudó muchísimo el yoga, la meditación y escribir y pintar. Pero escribir a nivel artístico, escribir como desahogo. De todo. O sea, de todo. O sea, yo era el que me ponía a escribir primero lo que sentía, o sea, sí, dependiendo del punto de frustración, ¿no? O sea, si necesitaba escribir cómo me sentía, escribo cómo me siento, por qué me siento así, y ahí voy desmenuzando. A veces ni siquiera sé lo que voy a empezar a escribir. O sea, porque dirán muchas personas, ah, pero ¿qué escribo? No, es que agarras el lápiz y de repente todo empieza como a fluir, ¿no? Empiezas como a escribir y de repente estás escribiendo algo y dices, y que después que lo lees dices, güey, ¿Y qué? wow, ¿cómo tienes todo eso por dentro, mi amor? Y lo tapas, pobrecita. Y lo tapas y dices, Dios mío, porque nadie le ha hecho. Yo lo veo y digo, o sea, yo leo las cosas y digo así como que, güey, pobrecita. Como Digo, chiquita. Sí, me abrazo y digo así como que, wow, qué fuerte lo que te estaba pasando, aquí estoy para ti. Aquí estoy para ti, está trabajando en ti una persona más equilibrada para que no vuelvas a caer en eso. Pero sí, me ayudó mucho escribir. Entonces, creo que son cosas que uno puede ir implementando. Y no todo funciona para todos, ¿no? A ti, por ejemplo, ¿qué te ayudó? Mira, a mí aparte ya de lo que he comentado desde el año pasado, que siento que he mejorado todavía más y eso me ha tenido muy contenta, también es la implementación de hábitos, pero sobre todo de hábitos diarios. Hay una frase que yo me repito sobre todo en los momentos que estoy así como en crisis y que digo que es como, solo se trata de seguir nadando. Es como, todos los días es una lucha. Pero solo se trata de seguir nadando, o sea, no me levanto y hay veces que de verdad no puedo con mi vida y digo, ¿sabes qué? Solo tienes que sobrevivir este día. O sea, no es esta semana, no es este mes, no es este año, no, o sea, este día, nada más, solo no dejes de nadar.
O sea, no te quedes ahí estancada, no te quedes ahí acostada, o sea, solo sigue nadando. Y en ese sigue nadando he implementado hábitos diarios como el despertarme temprano, el meditar. No voy a decir que lo hago 100% diario, pero al menos trato de implementarlo la mayoría de veces. El escribir igualmente lo que siento, cómo me siento, por qué me siento así. Empecé particularmente este año, mucho con la ley de atracción, que es un tema que me encanta. Y lo trato de aplicar en mi vida diaria, de todos los días tener agradecimientos y afirmaciones positivas. Y wow, o sea, la verdad me ha servido un montón, sobre todo el tema del agradecimiento. O sea, yo de verdad todos los días me siento súper agradecida y trato siempre de vivir las cosas desde el agradecimiento, así sean malas. Claro. O sea, hoy puedo agradecer cosas muy, o sea, incluso la ansiedad es un tema como tan heavy y que ha sido tan fuerte para mí en mi vida. Y lo agradezco porque siento que me ha ayudado a estar en el lugar donde estoy y que me agrada. A mí me pasó algo bien particular con eso de los agradecimientos, porque cuando fui la primera vez a terapia, la psicóloga me dice, ¿no? Que hay que empezar con agradecimientos. Y yo, pero es que yo no tengo nada que agradecer. ¿Qué voy a agradecer yo si yo no tengo nada que agradecer? Pero uno sale de eso. Entonces, Claro, es que creo que nos podemos ir con esa reflexión, que es Sí. posible salir del hueco, es posible salir de él. exacto, y solo se trata de intentarlo, o sea, cada cosa te puede servir de una manera diferente. Solo intenta, o sea, consigue tu propio camino, busca ayuda de la manera, porque creo que eso es algo sí súper importante, que yo Busca ayuda. creo que no lo hubiese logrado sola, y es algo que me enseñó también, o sea, cuando ya no puedo más, yo sé qué tengo que hacer, o sea, yo tengo que pedir ayuda, tengo que alguien, o sea, por favor, ayúdame, porque no sé qué estoy haciendo con mi vida. Si tú que estás en esta conversación con nosotros también estás pasando o pasaste por algo así, busca ayuda. Busca ayuda y busca ayuda profesional. O sea, no te vamos a decir busca ayuda a nosotras, porque lo que nosotras queremos es invitarte a cuestionarte, a darte cuenta de este tema y que si es difícil, comiences a hablarlo. Y comiences a hablarlo incluso contigo mismo. O sea, a preguntarte cómo me estoy sintiendo, cómo puedo mejorar esto. Y a veces empiezas a involucrar estos hábitos y no es que los empieces a involucrar y que hoy me voy a parar así. No, a veces yo empezaba haciendo los hábitos llorando y los terminaba haciendo y me sentía mejor. Entonces Exacto. empieza a hacerlo porque... Inténsalo, no lo medites, o sea, no te juzgues, o sea, a lo mejor lo a que lo mejor no te funciona. a mí hay días que lo que me sirve es pararme de mi cama y pintarme la boca de rojo y decir, ok, esto me hace sentir mejor. Claro. Y es algo y que cualquiera lo escuche y dice, ay, qué superficial, pero a mí me funciona. Entonces, como eso lo que quiero decir es que encuentren su propio camino y empiecen a cuestionarse, empiecen a hablarlo. Nosotras decidimos tocar este tema de una manera amena, que fuera entendible o contar nuestras experiencias, pero la salud mental no es un juego. Esto es un tema muy delicado y lo que queremos es primero compartir y que todos se den cuenta de que todos lidiamos una batalla diferente, que debemos ser empáticos y que no creamos que solo nos pasa a nosotros y que eso nos anime a querer hablarlo, porque a veces es una conversación la primera que es muy difícil de tener, es muy difícil decir me está pasando esto y a veces tiene que comenzar contigo mismo. O sea, Les invitamos a tener esta conversación para los que quizás no están listos. tal vez nunca vamos a estar listos, porque ni siquiera nosotras estamos listas para decirlo acá con ustedes, pero hay que tenerla. Y esa es la invitación con la que nos quedamos. Esperamos que les haya gustado. Nos dejen en los comentarios qué opinan, si han tenido experiencias similares y les gustaría compartirlas con nosotros. Siempre Cuéntenos. cuéntenos, porque al final la luz se multiplica y no sabemos a dónde puede llegar lo que nosotros contamos y cómo le puede servir a otras personas. Así que siéntanse en la libertad de contarnos acá. Igual, siempre díganos qué otras conversaciones quieren que tengamos con ustedes aquí acompañándonos. Y nos vemos la próxima. Gracias por tener esta conversación.